La fotografía digital ahora mismo es un hecho indiscutible, no tiene vuelta de hoja. Es un patrimonio muy especial nuestro, que no se daba esa tipología en otros. Pues mis comienzos con el patrimonio, con la fotografía de patrimonio, son prácticamente mis comienzos fotográficos. No solo yo parto con una iniciativa del profesor Pita Andrade de fotografiar la documentación, de fotografiar los edificios, hacer un catálogo de edificios de la ciudad. Pita Andrade fue después director del Museo del Prado, era catedrático de aquí de la Universidad de Granada, y orientó mucho mi perspectiva de trabajo en ese sentido, en esa dirección, ¿no? Se hizo un inventario que posteriormente el equipo completó otro inventario ya con el Ministerio de Cultura de la provincia de Granada, de toda la provincia, y también todo prácticamente inventario patrimonial, ¿no? Hay trabajos realmente que tienen una consideración porque tienen una repercusión social importante. Por ejemplo, el patrimonio que hace, el trabajo sobre patrimonio sobre Albaicín, que da como consecuencia también el declarar patrimonio mundial el Albaicín, trabajo que se hace para la UNESCO. Necesitaban información, documentación de audiovisual relacionada con el barrio, porque no se conocía. Venían los técnicos a estudiar un poco el barrio, pero necesitaban enseñar esto en París, ¿no? Entonces, ese trabajo, por ejemplo, a mí personalmente me interesó mucho, ¿no? El trabajo de documentación del barrio de Albaicín como patrimonio, para declararlo patrimonio mundial. Después todo este tipo de trabajo desembocan en que yo me dedico, entre otras cosas, a este tipo de trabajo, pero hay trabajos más relacionados con la arqueología, por ejemplo, industrial del patrimonio, como son, por ejemplo, trabajos sobre el agua de la agricultura al-Ándalus, unos libros que hice, o sobre relación con museos, inventarios de museos de patrimonio cultural distinto, patrimonio, por ejemplo, la Real Chancillería, exposiciones que se hacen en relación a ese tipo, patrimonios de arqueología sobre el Museo Arqueológico de la ciudad, trabajos sobre el Renacimiento en Andalucía. Todo esto me da a mí otro tipo de trabajo, por ejemplo, en el que pasé muchos años haciendo con el Patronato de la Alhambra sobre los libros que se hacían. Aquí tengo algunos vamos a ver, disculpa, sobre los cuadernos de la Alhambra, en los que se hacen trabajos de recuperación o de investigación patrimonial también, ¿no? De esto hay otra serie de libros, en los que algún libro que es Premio Nacional de Edición que hice sobre toda la imagen, toda la iconografía de la Alhambra. Yo paso, a partir de ahí, entonces, me interesa de tal manera el tema que lo llevo un poco a la fotografía creativa mía, ¿no? Entonces, hay un trabajo en un momento determinado que estoy haciendo sobre La Vega, sobre la infiltración de la urbana de la ciudad de La Vega, cómo la ciudad tiene una relación directa con el urbanismo y cómo se va creando la trama que genera toda la serie de pueblos cercanos, etcétera, etcétera, y tiene una relación muy directa con todo el uso que se hace de La Vega. Y en este caso me interesaba mucho, por ejemplo, el tema de secaderos, ¿no? Parto por ahí, el tema de secaderos, a partir de esa idea de pronto me surgió y hice un tipo de arquitectura efímera, como eran los secaderos, una arquitectura patrimonial, un patrimonio muy especial nuestro, que no se daba esa tipología en otras zonas, y además era una cosa que se iba a perder, indefectiblemente, la mayoría se iban a perder, son difícilmente recuperables por la calidad de materiales que tienen, y me interesó mucho, hice una exposición precisamente sobre eso. A renglón seguido continué con otra visión de La Vega, ya no la Vega del individuo, sino La Vega que refleja una sociedad determinada en un momento determinado, como en el siglo XIX son las torres de las azucareras, ¿no? Recupero por ahí también imágenes, me dedico a hacer una especie de inventario en el que ya reflejo un poco más lo que representa el poder en un momento determinado. No solo el secadero como elemento casi familiar, ¿no? de pequeña zona, tal, sino el elemento ya por el cual se abre la Gran Vía, quiero decir, con
unas intervenciones importantes de torres y de fábricas de azucareras en La Vega. A mí el trabajo en placa me permitía pensar sobre lo que estaba haciendo en un momento determinado. Era ideal para este tipo de trabajo, porque el sentido que tiene la visión a través de un cristal enmerilado con un instrumento tan plácido, tan tranquilo, en el que no puedes ponerte nervioso, porque es algo, me produce un enorme placer fotografiar de esa manera, ¿no? Y he fotografiado de esta manera y he tenido que tratar con procesos en blanco y negro de esa manera. Todo el trabajo ese prácticamente se ha hecho en blanco y negro, procesados en mi laboratorio, procesados uno a uno. Cada imagen no era una imagen como se hace ahora, 100 imágenes, no era una imagen específica creada para un revelado concreto, con un retoque después posterior, incluso con anilinas en las placas, como se hacía históricamente, ¿no? Para dar énfasis en algunas zonas, en otras tal, ¿no? Todo ese a base de filtros, iluminando, para dar más contraste, más tal. Entonces todo ese trabajo creo que se identificaba mucho con todo este tema que yo quería hacer. A mí por lo menos era el reflejo técnico que más me gustaba, mucho más que la fotografía digital de ahora, ¿no? Ese tipo de cosas. La fotografía digital ahora mismo es un hecho indiscutible, no tiene vuelta de hoja, quiero decir, es una fotografía mucho más económica, con muchas más posibilidades, con unos recursos posteriores de producción importantes. Hoy día, por ejemplo, mira, yo he hecho trabajos, he reproducido algunas obras que en museos me piden que sean, sobre todo de fuera, que hay otro concepto de fotografía, que sí me piden analógico todavía, porque hay, por ejemplo, un Picasso que estuve reproduciendo no hace mucho, no se fían de que el digital haya una intervención posterior, entonces necesitan una placa para ver primero los colores, que no estén mediatizados a través de un ordenador, que no haya posibles retoques, que no haya engaño, que no haya tal. Se sigue manteniendo y hay gente que te pide, es decir, analiza la imagen de algo a través de eso, ¿no? Lo que pasa es que en la inmensidad del trabajo que se hace, evidentemente no tiene cabida ya, ¿no? Es decir, la fotografía analógica. La fotografía digital tiene como ventaja la producción, la cantidad de producción que se puede hacer, la comodidad, el que te llevas el material a tu casa, evidentemente no era como antes, ¿no? Que tenías que esperar 3 días o revelarlo en tu casa, ¿no? Y esto realmente pues, es algo que no tiene discusión. Pero bueno, que sigue siendo una herramienta como otra cualquiera, ¿no? Hay gente, a mí me gusta, por ejemplo, todavía hacer técnicas de fotografía históricas como los aguas a la sala, las calotipos o cosas de este tipo que se hacían, ¿cómo se llama? Algunas bicromatadas, algunas veces hechos, las azules, ¿cómo se llaman? Las técnicas muchas técnicas históricas de fotografía, que me gusta. Alguna vez me planteo con una placa y hago cosas de este tipo, pero no tienen, más que en una producción creativa, ¿no? Que es imposible que se esté, que haya todos los sistemas, que tenga uno posibilidad de todos los sistemas, ¿no? Nosotros empezamos con los cassettes, después los que grababan, cintas que grababan, después los disquitos, después los discos duros, después tal, y en una casa privada es difícil mantener incluso esa seguridad de perduración, de perdurabilidad, como se diga, durante unos años. Imagínate en la inmensa producción de sistemas que puede haber. Esto realmente, ahí sí noto yo que hay que hay un cierto caos, ¿no? Habrá que regularizar esto, ¿no? Cierto es que se pueden, es decir, que lo que te interesa lo duplicas de alguna manera, ¿no? Yo recuerdo todavía películas de Super 8, ¿no? Que ahí al final las grababas haciendo películas infantiles, ¿no? De las que teníamos de niños, de familiares, ¿no? Las ha ido pasando de alguna manera. Evidentemente la producción era más segura, igual que la copia fotográfica. La copia fotográfica no tiene nada que ver, el papel era una obra de arte en sí, ¿no? Quiero decir, la copia fotográfica, al papel de bromuro y cloruro y este tipo con virajes y eran obras reales y personales, además, porque cada uno tenía el matiz, ¿no? El papel era muy manipulable, se juntaba mucho juego y además de calidades nobles, quiero decir que no era, y el resultado era evidentemente de calidad. Hoy día el resultado es otro concepto, ¿no? La copia fotográfica no tiene tanto sentido, pero se ha perdido en un tanto por ciento muy importante ese sentido que tenía la fotografía, ¿no?
a mi gusto. Pero bueno, esto ya como todo, es una evolución. Ahora estamos todos con las tablets y con esto y vemos las imágenes. La fotografía se ha convertido en una cosa de uso continuo, de usar y tirar, ¿no? Es una evolución social, no es una evolución solo técnica, ¿no? Es otro concepto de las cosas. Así lo veo, por lo menos.